establecida por Dios, porque la primera institución divina creada por Dios fue la familia entre un hombre y una mujer. Y esto tiene un efecto natural, pues el hombre hace de que su esposa conciba, dé a luz, y por medio de la mujer es que viene la procreación, el ciclo repetitivo de la humanidad a la cual hemos llegado. Pero la familia es el ente principal de la sociedad y determinará el futuro de las generaciones. Por eso Dios le interesa muchísimo salvar a una persona, pero también salvar a su familia. Si lo miramos desde un punto, lo primero que el Señor creó fue justamente un entorno, es decir, un Edén, un paraíso para que viviera una familia, para que viviera Adán y Eva, y todo lo que Dios le había creado a su alrededor lo preparó para que ellos fueran felices, para que ellos se multiplicaran, para que ellos tuvieran hijos, para que estuvieran bien con la presencia de Dios. Pero Dios les puso un mandamiento y ellos lo quebrantaron y perdieron esa oportunidad de tener la bendición como familia. Y ahí fueron expulsados de la presencia de Dios. Todo eso que tenían hermoso de parte de Dios lo perdieron por el pecado, porque no quisieron obedecer a Dios. Dejaron a un lado su palabra, dejaron a un lado sus mandamientos y tuvieron el resultado, las consecuencias de su desobediencia. Porque Dios es Dios, porque Dios es el Rey Supremo de la creación. Él es el Señor. Y cuando hablamos de Señor, hablamos de dueño de todo. Amén. Y si nosotros obedecemos en una compañía al jefe o al dueño de la compañía, ¿cuánto más no debemos obedecer al Dios del cielo y de la tierra? ¿Verdad que sí? Recuerden, hermanos, pero Dios le interesa mucho la familia, porque a pesar de que todas las familias de la tierra llegaron a una desgracia, tanto así que se corrompió la tierra, de tal manera que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre y determinó el diluvio, pero halló gracia a través de un hombre que tenía una familia funcional, una familia constituida por una esposa y 3 hijos. Y ellos, hermano, ese hombre llamado Noé halló gracia, era justo, tenía temor del Dios creador. Y este Dios creador, él le temía a Dios, mientras que los demás hombres no. Todos habían corrompido su camino, todos, la tierra se había llenado de violencia, de maldad, y cada uno corría bajo sus designios. Y Dios determinó terminar con eso. Y vino el diluvio. Pero el diluvio no salvó solo a Noé. Recuerden que él salvó a Noé y a su familia. Pero también dice la Biblia que con temor Noé preparó el arca donde se salvase él y su familia. Y se salvaron ellos. Recuerden que fue una familia la que se salvó. Es decir, y ahora estamos aquí en el año 2021, en el siglo 21 y en el año 2022, y estamos en el siglo 21. Y en el siglo 21 todavía el Señor sigue salvando familias y le interesa salvar la familia. Amén. Gloria al Señor. Ahora recuerden, hermanos, que si nosotros representamos una generación. Ahora en la iglesia representa 3 generaciones. 3 generaciones que son un periodo de tiempo donde las personas existen aquí en la tierra. Pero para que las generaciones tengan una prosperidad o una eficacia en el futuro, dependen de lo que pase en la familia. Mire lo que pasó en los tiempos de los jueces después de que terminó Josué de haber repartido la tierra a los hijos de Israel. Dice aquí Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Algún día nosotros, los que estamos en la tercera generación, la generación de los adultos, vamos a pasar. Y los jóvenes van a pasar a ser adultos, y los adultos van a pasar a ser ancianos. Ahora, dice aquí, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel.
Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban allá alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Eso sucedió con el pueblo de Israel después de la conquista de la tierra prometida, después de que Josué dejó de existir, murió, tenía que pasar. Moisés pasó, Josué pasó, y vinieron los jueces, pasaron, pero vino Jesús. Pero vino Jesús y Él no pasó, Él todavía está aquí. Él ha permanecido y Él permanece, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El único que murió, pero que también resucitó, se llama Jesús y está esta noche aquí. Un aplauso para Él. Hermanos, pero Dios siempre seguirá salvando familias. Porque después, recuerden lo que pasó, hermanos, en Jericó. En Jericó lo mejor que había en una ciudad encerrada, amurallada, era una mujer llamada Rahab. Y Rahab tenía su familia, pero lo mejorcito era ella, y ella era una prostituta. Pero esa mujer halló fe. ¿Por qué mandó Dios destruir a Jericó? Porque era una ciudad corrompida, llena de maldad, corrupta, con violencia, con todo, hermano. Ahí no había justicia. No le digo que lo mejor era esa mujer, pero esa mujer halló gracia porque supo quién era Dios, tuvo fe de Dios, y ella dijo que ella sabía quién era el Dios arriba en el cielo y Dios aquí abajo en la tierra, y le temía, y le pidió allí a los espías que tuvieran misericordia de ella si ellos iban a destruir esa ciudad. Y Dios le dijo: tranquila, que si usted se permanece aquí y venga con su familia. Y Dios le salvó a ella. La única familia que fue salva en Jericó fue la familia de Rahab. Dios salvó esa familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y recuerden también lo que pasó después. Allá, recuerden, allá en Génesis está el segundo juicio que hace Dios contra las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde se habían corrompido, donde habían subido los niveles del homosexualismo y el lesbianismo. Y Dios le llegó a un límite, porque Dios tiene un límite, y le llegó el límite, hermanos. ¿Y qué pasó con esto? Hermanos, Dios mandó fuego del cielo para quemar. Pero había allí un hombre, había una familia, un hombre llamado, ¿cómo? Lot, y su mujer y sus dos hijas, hermanos. Y él le dijo al ángel: saque esa familia de ahí. Recuerden que ellos no querían salir de Sodoma, pero vino el ángel, tomó la mano de Lot y le dijo: sal con tu esposa, sal con tus hijas, huye al monte, escapa por tu vida, corre al monte, o no sea que perezcas por el juicio que Dios va a hacer. Y Dios tiene un juicio preparado para esta tierra. Y si usted está en el arca de la iglesia, usted va a ser salvo, porque el Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso fue lo que hizo, lo que le dijo Pablo a quién, al carcelero allá en Filipos, cuando fueron tomados. Oh, hermano, encarcelados, castigados, pasados por vara. Estuvieron allí toda una noche con dolor, pero que pusieron a la vara al Señor. Oh, hermano, y las puertas de esa prisión se estremecieron y las cadenas se rompieron, los cepos de sus pies se abrieron, hermanos. Y el carcelero pensó que se habían escapado los presos, ya iba a tomar su espada para quitarse la vida. Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, que todos los presos estamos aquí. Y se puso de rodillas el carcelero y dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esta noche le quiero decir, hermano, si aquí hay una persona que nos visita y todavía no es salva, si en su hogar todavía no está Jesús, si en su familia todavía no está Jesús, si usted no se ha bautizado, si usted no se ha arrepentido, si usted no hace parte de la iglesia, esta noche Jesús tiene un plan para con su vida, como lo tuvo con el carcelero. Porque esa misma noche tomó el carcelero a Pedro y a Pablo y a Silas y los llevó a su casa, les curó las heridas, y esa misma noche su casa, toda su familia se bautizó en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor.
Qué lindo, hermanos, que el Señor nos tenga en cuenta a nosotros para ser salvos y a toda nuestra familia. Ustedes no saben, hermanos, que cuando yo llegué al Señor, ninguno éramos salvos, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, ninguno. Yo llegué de primero. Han pasado 30 años. Mis hermanos están en la iglesia. Conocieron al Señor en su tiempo. Dios cumplió su promesa. Pero también tuve la oportunidad de ver a mi papá despacharse, ir al cielo salvo, y a mi mamá también. Se fueron salvos, se fueron con Jesús, hicieron parte de la iglesia, se bautizaron, esperaron el día. Ellos fueron salvos. Así que lo que me prometió el Señor lo ha venido cumpliendo, y lo quiere cumplir en su vida, y lo quiere cumplir con... Hermano, ¿sabe una cosa? Yo no me quiero ir solo para el cielo. Yo me quiero llevar a mi esposa, a mis hijos y a mis nietos. Oh, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Claro, el Señor lo ha prometido. Ahora, pero aquí vamos a ir claros, vamos a ser claros esta noche. Porque la familia, siendo el ente principal de la sociedad, no nos da ninguna esperanza en este tiempo afuera. Ustedes se están dando cuenta, la problemática social se origina en la familia. Ustedes saben cuántos divorcios se hacen al día. ¿Sabe por qué está tan barato el divorcio? Porque es mucho, porque hay mucha demanda. Está a 250 el divorcio. Y el divorcio es un fracaso inmenso para una familia. Es fracaso de la familia. Y eso produce, no solamente produce un efecto psicológico en las personas, en el esposo, la esposa y los niños. Cuando un niño sabe que su papá y su mamá pelean y se van a divorciar, ese niño sufre un impacto psicológico que los padres no lo calculan. Y yo he tenido parejas que son egoístas, egocentristas, y les he dicho: ¿usted ha pensado en su hijo pequeño? ¿Usted sabe qué es lo que quiere su hijo? Quiere estar con su papá y su mamá, y usted dice que no, que ya no aguanta más, que se va a ir, que se quiere divorciar, que ya tiene listo el divorcio. Usted está pensando bien lo que está haciendo. Óigame bien, un día ese hijo se lo va a cobrar a usted. Entonces, esto tiene una repercusión muy grande. ¿Saben qué dice la Biblia? Escuchen esto, hermanos. La Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Piensen, una sola carne. Y entonces eso nos habla de un solo cuerpo. Cuando Dios mira una pareja que se casa, mira a uno, donde el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Usted sabe la analogía que hace el Señor en su palabra, diciendo que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿O no saben eso? Que él dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la cuida y la sustenta como Cristo a la iglesia. Es decir, que Cristo y la iglesia somos una sola cosa, somos uno, y Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y cada vez que bautizamos una persona, esa persona se adhiere al cuerpo, es un miembro del cuerpo de Cristo. Digan gloria a Dios. ¿Sí ven eso tan lindo? Pero cuando hay una pareja, que se divorcia, ¿sabe cómo se llama eso? Eso se llama una decapitación. ¿Sabe qué es una decapitación? Es quitarle la cabeza a alguien. Esa es una muerte absoluta, porque una persona puede vivir sin un brazo, una persona puede vivir sin una pierna, pero nadie puede vivir sin cabeza. Nadie podrá hacer un implante de cabeza. Eso no lo podrá hacer la ciencia, no lo hará. Nadie lo hará. Entonces, cuando hay un divorcio, eso ocurre. Perdónenme las personas que aquí fueron divorciadas. Dios le perdona a usted toda la ignorancia antes de conocer al Señor, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas, y aquí todas arreglado. Buenas noticias le tengo. Pero si tienes ahora una familia,
Acuérdate de esta enseñanza. El futuro de la sociedad, el bienestar de la sociedad, el futuro de la iglesia, de esta iglesia antes de Cristo, son las familias funcionales. ¿Y cómo es una familia funcional? Una familia funcional es donde los padres estructuran a sus hijos para, ¿qué es una estructura? Antes de poner un edificio, de hacer un edificio, lo primero que hacen los ingenieros y los arquitectos es hacer una estructura. Usted no ve un edificio completamente terminado, sino primero ve una estructura, unas bases, unos fundamentos. ¿Para qué? Para que ese edificio se mantenga. Si no hay estructura, no hay seguridad de que ese edificio permanezca. Ustedes saben que han habido accidentes terribles de puentes que se van al suelo porque la estructura no fue lo suficientemente fuerte. El Señor Jesús dijo: ¿por qué me dicen ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? El que oye mi palabra y la hace, la obedece, lo compararé con aquel hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, con base, con fundamento. Porque cuando vino el viento, cuando vino la tormenta, cuando vino el río con ímpetu y golpeó la casa se sostuvo porque estaba sobre la roca. No así el necio, que es el que oye mi palabra y no la hace, es semejante al hombre que edifica su casa sobre arena. ¿Cuántos han estado alguna vez a la orilla del mar y ha visto a esos niños edificar con esa arena algunos castillos y casas grandes así y lindas, pero viene una ola y se lleva todo eso? Eso fue lo que quiso decir el Señor, porque la base, la roca es Cristo. Y lo acabas de leer, hermano. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y una casa no se edifica sin fundamentos, sin principios, sin normas espirituales. Y en la casa es donde los niños toman estructura. Ahí es donde los padres tienen la responsabilidad de colocarle a esos niños fundamentos, bases. Ahí les entregan las normas, les entregan los principios espirituales. Ahí es donde los niños aprenden, porque un día esos niños van a salir de casa y se van a integrar a esa sociedad. Y si se van afuera y son ladrones, son engañadores, son usadores de droga, son esa gente que está afuera haciendo y deshaciendo, hermano, ¿es culpa de quién? ¿De quién? Que resulten siendo homosexuales, lesbianas, por allá sin identidad. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Quién tuvo la culpa de que ese muchacho esté preso? De que esa muchacha a los 15 años esté embarazada. ¿Quién tiene la culpa? Y aquí, hermanos, usted tiene que entender, un día su hijo va a salir de casa. Un día se tiene que integrar a esa sociedad. De alguna manera tiene que vivir allá afuera. Pero ¿qué clase de persona será? ¿Qué clase de individuo será? ¿Sabe qué clase de individuo va a ser? Según la estructura que usted haya puesto, papá y mamá. Óigame bien. Si sus hijos se integran a la sociedad sin estos principios, serán delincuentes que llenarán las cárceles, serán los adictos a las drogas, que empobrecerán más esta sociedad, más de lo que está. Por eso es importante que los padres sean proactivos, intencionales, diligentes en proveerle a sus hijos las bases para ese desarrollo que necesitan tener nuestros hijos. ¿Sabe qué estoy diciendo, hermanos?
Estoy diciendo que ¿sabe por qué la sociedad presenta este fenómeno con la niñez y la juventud? Porque los padres no están haciendo nada. Ellos piensan que dándoles todo lo que necesitan, que poniéndole todo lo que ellos pidan, ellos van a estar bien. Y no es así. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vea, hermanos, esto es importante. Observemos estos 5 versículos y miremos cómo cada uno representa algo importante. Por ejemplo, el primero dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este es un principio fundamental. Óigame bien, hermana, hermano, si usted tiene un hogar, si usted tiene hijos, si usted tiene esposa y esposo, y usted no tiene a Jesús en su casa como arquitecto, como ingeniero, como constructor de su casa, en vano trabajas. Es un principio fundamental. Lo dice el Salmo 127:1. Número 2: el trabajo no lo hace Dios solo, lo hace con los padres. Y para eso se requiere esfuerzo y sacrificio. Y por eso el verso 2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará el sueño. ¿Qué quiere decir este versículo? Para eso estamos los pastores, para explicar esa palabra. Que para levantar una familia, para levantar hijos de bien, para levantar gente que se integre a la sociedad y que sean bien para la sociedad, los padres necesitan esforzarse y hacer sacrificios. ¿Y qué clase de sacrificios? Bueno, es que para educar, para instruir, para formar niños, se necesita esfuerzo y sacrificio. Pero trabajo mucho. No importa. Por eso dice el Señor: sacrificio. Que te vayas tarde a reposar y que te vayas de madrugada. Lo mejor, Jesús lo dijo, y se lo dijo a las madres: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. Por mí no lloren. Yo sé lo que estoy haciendo, yo sé para dónde voy. Voy a la victoria para usted. Lloren por vosotras y por vuestros hijos. Una madre tiene que irse tarde. Dice aquí: una madre y un padre, levántese de madrugada y ore por sus hijos, y acuéstese tarde, vele por sus hijos. Pero ahí se necesita un trabajo que los padres deben hacer. El Señor les dio un principio a los de Israel. Miren, hermanos, escuchen esto por favor. Si las mayores religiones del mundo son 3. La primera son los musulmanes. Y los musulmanes le dicen a todo niño, le dicen: repita, papito, repita esto, niño y niña: Alá es Dios, Alá es Dios, Alá es Dios. Eso se le mete aquí, y quitarles eso de la mente, nunca. Lo más difícil es ganarse un árabe para el Señor Jesucristo. Segundo, la religión judía. La religión judía, Dios tiene 2 pueblos sobre la tierra: los judíos y la iglesia. Bueno, pero Dios le dijo a los padres: este va a ser el principal versículo que ustedes van a tener. Es decir, la principal palabra que tienen que tener aquí en su mente, en sus bordes de sus camisas, de sus pantalones, las puertas, es este: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Deuteronomio 6:4. Oiga, escúchanlo, ¿lo están escuchando? Eso está para Israel en Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y estas cosas que yo te digo hoy, mira, ahí está, hermano, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre cualquier otra cosa, porque sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Están sobre tu corazón, y dice ahí: y las enseñarás a tus hijos. ¿Ustedes saben lo que hace una madre hebrea cuando tiene a su bebé y lo está alimentando?
¿Sabe qué le está diciendo la mamá a ese niño? Oye, hijo mío, no te olvides, Dios es uno y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma. El niño está alimentándose y está escuchando el Shema hebreo. Ay, hermanos, ojalá que... ¿Cuántas embarazadas hay aquí? Algunas están y no lo saben, pero bueno, no importa. Pero si alguna vez vas a ser madre, tú también puedes repetir esas palabras, porque para la iglesia también están en Marcos 12, 28 y 29 y 30. Le preguntó un hombre a Jesús: ¿cuál es el gran mandamiento de todos? Y Jesús le dijo: el gran mandamiento de todos es este: oye, Israel, ahí dice el Señor, porque en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6:4 dice Jehová, pero en este nuevo, póngame ese versículo ahí, hermana, Marcos 12, 28, 29 y 30. Ahí no dice Jehová, porque la palabra Jehová no aparece en el Nuevo Testamento, porque la palabra Jehová en el Nuevo Testamento ya no, porque ya ese nombre está revelado. Y es el nombre que es sobre todo nombre. 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es este: oye, Israel. ¿Qué dice ahí? ¿Y quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Dónde dice que Jesús es el Señor? En Filipenses 2:10. Para que toda lengua y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces la iglesia también. Entonces es bueno. Y estas cosas, dijo allá el Señor, las repetirás a tus hijos. Primero las guardarás tú en tu corazón, lo sabrás tú. Por eso no me cabe a mí la idea de que hayan tres dioses, de que arriba esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No le puede caber a ningún cristiano que haya tenido esta revelación. Es que es el gran mandamiento. Son tres manifestaciones de Dios, sí, como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la regeneración del hombre. Pero es Jesús, es el mismo. Ese es el nombre de Dios. Entonces, Él dijo: uno. Y estas cosas las repetirás a tus hijos estando en tu casa, al acostarte, al levantarte, en el camino. Repíteselas, repíteselas. Que si desde niño repites eso, hermano, eso no se lo quita a nadie, ni nada, ninguna circunstancia. Oiga, hermanos, por eso se necesita esfuerzo. Por eso, hermano, cuando usted vaya, los niños vayan a reposar, oren. Vamos a orar, papi. Vamos a pedirle al Señor, vamos a darle gracias. En la noche hay que darle gracias al Señor, y en la mañana hay que encomendarnos al Señor en oración. Hay que levantarse de madrugada y orar por nuestros hijos. Irnos tarde a reposar, sí. Y que comáis pan de dolores, sí. A veces nos va a producir dolor las acciones, la rebeldía, las acciones de nuestros hijos, sí, pero ahí estás tú haciendo lo que tienes que hacer, metiendo esa estructura. Eso es lo segundo del versículo 2. El versículo 13 es una declaración divina. Declaración divina. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Como quien dice: a ver, hermana, hermano, si tienes un hijo, Dios te dio una herencia, tómala, recíbela, pero mira muy bien lo que vas a hacer con esa herencia. Dice: ¿por qué? Porque cosa de estima el fruto del vientre. Sí, para Dios un niño es de mucha estima. Es más, en una iglesia, las personas más importantes para Dios son los niños y los ancianos. ¿Sabían ustedes eso? Los niños y los ancianos. Y cuidadito con un niño, tocar un niño, hacerle daño a un niño, cuidadito. Es mejor que se amarre una cuerda a una piedra y se vaya acá para... No está lejos el mar.
antes que hacerle daño a uno de estos pequeñitos, dijo el Señor. Niño no. Los niños son bienvenidos a la iglesia. Padres y madres, yo no tengo ningún problema con los niños. Vengan, al contrario, soy feliz viendo a los niños en la casa de Dios. Y tenemos que ser como niños para entrar en el reino de Dios. Pero Dios ama a los niños y Él los quiere bendecir. Es más, quiero que sepan, padres, que si un niño muere antes de los 12 años, se va para el cielo. Hay niños que están en el cielo y sus papás en el infierno, porque murieron antes de los 12 años. Porque hasta los 12 años es que la mente tiene conciencia de bien y del mal. Estos niños pequeños no tienen conciencia de bien y del mal. Ellos no tienen problema. Ellos pueden pelear un momentico y al momentico están otra vez jugando en paz, mientras que los padres están enojados de por vida. Herencia de Jehová son los hijos, y cosa estima el fruto del vientre. Como saetas, esto es una declaración, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Saetas, ¿sabe qué es una saeta? Es una flecha. ¿Y sabe qué es una saeta bruñida? Una saeta bruñida es una saeta, una flecha trabajada, que ha sido exclusivamente hecha para que dé un blanco, para que pegue allá donde tiene que pegar. Así son los hijos. Nosotros hacemos flechas como saetas que va a llegar allá al blanco de la sociedad. ¿Para qué? Para que siga. ¿Sabe qué le dijo Dios a Abraham y por qué lo bendijo? Y le dijo que en él, oiga, en él. Algunos creen que todas las familias de la tierra son benditas por Abraham. No, Señor, se equivocan. Dios dijo: en ti, en tu simiente, en los que son como tú, serán benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros, la iglesia, tenemos la bendición de Abraham, que recibió por Dios, porque Dios le prometió a Abraham, a él le dijo: mira, tú eres mi amigo y te prometo que todo lo que salga de tu simiente, todo lo que salga será bendito, yo lo respaldaré. ¿Y sabe por qué dijo eso? Porque él dijo: yo estoy seguro que Abraham guardará el camino de la justicia, y no solamente él, sino su descendencia. Así que lo que él hizo lo harán sus hijos y sus nietos. Pero también le dijo Dios a Abraham: pero por allá, 400 años después, tu generación, tu descendencia caerá en Egipto. Porque poco a poco se va perdiendo, porque se van perdiendo los valores. Pero yo le voy a decir a esta iglesia, hermanos, mantengamos esto. Pégale una buena estructura a sus hijos. Pase tiempo, porque esto es de grande estima. Usted no se imagina, hermanos, un pastor que ame las almas tiene que ir a las cárceles. Un pastor que sabe lo que conoce en un momento cuando está, hermano, en un velorio de un joven. ¿Quién es la persona que más sufre ahí? Un pastor sabe. Cuando yo voy a las prisiones, siempre me encuentro que ahí la mayor cantidad de personas que hay son madres, porque quieren ir a visitar a sus hijos. Pero esas madres en algún momento cometieron un error. Cometieron un error en la estructuración, en los fundamentos de ese niño. No trabajó en él, se puso a trabajar, descuidó, porque creemos que los niños son como los animales. Mire a ver cómo crece, mire a ver usted cómo sale adelante. Hay que ponerlo a estudiar, pues que estudie. Eso no es. Los niños van a la escuela no a ser educados. No, señor, se equivocan. Los niños van en este tiempo a las escuelas a ser deseducados, mal educados, groseros, sin identidad. Tenga cuidado. Usted que tiene que generar en su casa un ambiente donde sus niños queden laqueados del mundo. Así como Noé, me imagino. Óigame, piensen, ustedes han pensado lo que pasó en el arca.
En el arca me imagino a ese Noé con su esposa y sus 3 hijos. ¿A qué olería, hermano? Si toda esa cantidad de animales ahí, hermano, imagínense todos ahí defecando. ¿A qué olería ese lugar? Ah, pero sabe una cosa, a cualquiera quisiera estar afuera. No, pero afuera estaba peor. Afuera estaba la muerte. Y le digo una cosa a todos aquí: si usted no está en la iglesia y está afuera, afuera la gente está como la gente afuera en el diluvio. Se están muriendo. Es mejor estar en el arca. Y es más, ¿sabe qué hizo? ¿Qué fue lo que integró esa familia? ¿Qué fue lo que hizo? Ese amor, esa unidad, esa justicia que practicaban. Hermano, estaban unidos, eran una familia. Y por eso es importante. ¿Por qué? Porque viene el momento en que el niño en la escuela tiene una presión de grupo, y entonces los muchachos por acá le van metiendo una cosa, lo presionan, y tienes que vestirte así, tienes que hablar así, tienes que escuchar esta música acá, y tienes que ponerte el piercing aquí, y tienes que todo eso. Sus hijos van a tener una presión de grupo, y si usted no mete bases, si usted no mete estructura, hermanos, el verso 4 dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos desde la juventud. Buenos, tener hijos en Dios es una maravilla. Que cuando salgan de la casa se vayan con la presencia de Dios. Y no es porque uno hizo lo que tenía que hacer, pero ellos tienen que tener un encuentro con Dios algún día. ¿Ustedes no se han dado cuenta en la promesa del Espíritu Santo cómo dice la Biblia? ¿Ustedes se han dado cuenta cómo dice la Biblia? La Biblia dice en los postreros días, Pedro dijo ese día, porque esto fue lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos. Lo primero que mencionó fue ¿qué? Y vuestros hijos ¿qué? Profetizarán. Vuestros jóvenes y vuestros ancianos. Miren el orden. Y hermanos, y yo me pongo a pensar en eso. Y hay tantas campañas para recepción del Espíritu Santo, y los primeros que están ahí recibiendo el Espíritu Santo son los viejos. Pero el Señor dijo: primero los niños. Es más, en Hechos 2:38 dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Dios no los deja a un lado. ¿Cuál promesa? La llenura del Espíritu Santo. Vean, hermanos, por eso dice el verso 4. El verso 5 hay una bienaventuranza. Dice el verso 5 del capítulo 127 de los Salmos: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Bienaventurado, feliz, dichoso el que tenga hijos, pero el que los tenga así, como dice el Salmo 127, que el constructor sea Jehová, Dios. Que yo haga un esfuerzo y un sacrificio con ellos, que yo sepa que eso es de mucha estima delante, y que yo debo cuidar esa heredad, que yo no puedo perder esa heredad, que mis hijos no se pueden perder, porque Dios me dio una heredad, y no, Él me va a pedir cuentas un día, porque me dio esa heredad a mí. Y me está diciendo que si yo la cuido, voy a tener una bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Porque llegaron, uno se fue, un padre se fue y dejó a su madre endeudada, a su esposa endeudada, y vino el acreedor y le dijo a la esposa: dame lo que me debes, lo que me dejó tu esposo me quedó debiendo, no tengo que pagarle, pues me voy a llevar a tus hijos para que me sirvan. Eso hace el diablo. Él viene a tu casa, y si tú no le pagas a Dios como le está diciendo aquí en la Biblia, entonces el enemigo: venga para acá, dame a tus hijos, que me los voy a llevar para que me sirvan a mí. ¿Sabe qué hizo esa mujer? Esa mujer se fue para donde el profeta Eliseo y le dijo: Señor,
Han venido los acreedores y se quieren llevar a mis hijos para ponerlos por siervos de ellos. ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor y el profeta le dijo a la mujer: ¿qué tienes en casa? Tengo un poquito de aceite. Ah, bueno, con ese poquito de aceite. ¿Y sabe qué es el aceite? Es tipo del Espíritu Santo, es tipo de la presencia de Dios. Y si usted y yo tenemos la presencia de Dios en nuestra casa, donde lo honramos con todo. No, hermano, es que voy a hablarlo de aquí. Vea. Las cuatro bases de un desarrollo infantil tienen cuatro bases. La primera es el afecto. La primera es el afecto. ¿Sabe qué significa afecto? Los niños nacen, todos los seres humanos nacemos con una escasez de afecto. ¿Sabe qué es afecto? De que alguien nos abrace, de que alguien nos bese, de que alguien nos apachuche. Usted sabe qué será lo que más quiere la esposa después de 5 años de casada: que el marido vuelva a ser lo que era de novio. Pero qué cosa tan difícil con él. Pero lo que quiere ella es eso. Ahora los hijos nacen con eso. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos, hermano, cuando un niño nace, los padres lo miran: qué lindo, así sea feo, qué lindo mi papi, qué lindo. Y comienza: dámelo aquí. Y el niño está ahí con la mamá y la mamá lo tiene bien apretado. Y ese niño quiere seguir sintiendo eso. Pero si hay una madre ahí en una casa bien amargada, peleando con el marido, y el muchachito se le acerca: mami, no llores, vaya para allá. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces el muchachito ya que haya un ambiente hostil donde no hay afecto. Y sabe que cuando usted mire esos muchachitos con piercing que parecen, hermano, los únicos que tenían piercing en mi niñez eran los marranos. Y ahora yo miro tanto joven, hermano, con piercing en la nariz, en los ojos, en las orejas, en los ombligos. Yo no sé dónde más se ponen, pero ¿y por qué? ¿Por qué será, oiga? ¿Y por qué se ponen ese color así? ¿Y por qué este color allá? ¿Sabe por qué se ponen así? Porque no tuvieron afecto. Están llamando la atención. Usted no sabe que los niños llaman la atención. Cuando el papá está mirando, llega del trabajo y lo que hace es sentarse en la televisión, el niño se para en la mitad. ¿Sabe qué le está diciendo el niño al papá? Papi, ven, vamos a jugar los dos. ¿Sabe qué le dice el papá? Quítese de ahí que estoy viendo mi programa, mi partido de pelota. Una escasez de afecto. ¿Saben ustedes que mi papá nunca me besó de niño? Que yo me acuerde. Yo no sé si cuando nací me dio un beso, me cargó, yo no sé, porque uno no sabe ahí en ese momento. Pero sí cuando ya tenía 5. Lo que sí me acuerdo de unas pelas que me daba. Eso sí me acuerdo. Pero que él me haya venido a decir: mi hijo, venga papi, te quiero mucho, te bendigo. Cómo me hubiera gustado que mi papá me hubiera hecho eso a los 5 años. Eso nos hace falta. Mire lo que pasó aquí. Isaac lo hacía. Génesis 27:26 dice: y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora, hijo, bésame, hijo mío, bésame. Jacob se acercó y le besó. Y dijo: oh, cómo hueles de rico, hijo mío. Cada hijo suyo tiene un olor, ¿sabe? Tiene algo especial. Cada uno de ellos. Y cada uno de ellos necesita afecto. Que no le falte. Entonces cuando yo crecí odiando a mi papá, porque no me dio afecto. La única que me dio afecto fue mi mamá. Si usted me pregunta: ¿quién amó más usted, a su papá o a su mamá? Mi mamá. Pero al final, cuando el viejo cuando yo me convertí, entonces Dios me tocó mi corazón y me dijo: ve y perdona a tu papá, ve y perdónalo. Y claro, él ya estaba viejo. Yo fui más alto que él y lo miré así y le dije: viejo, tú no me besaste nunca, pero de aquí en adelante no te voy a dejar de besar. Y lo agarré y le di un beso. Y el viejo se puso a llorar. Y nunca más dejamos de besarnos. Lo bauticé cuando tenía 72 años y duró bautizado 4 años y se lo llevó el Señor. Y no lo besé en el ataúd, lo besé antes del ataúd. Y cuando usted se encuentre con sus hijos, ay, dele el beso.
Eso se llama afecto. Si supieran lo que hace eso. Eso lo hizo Jacob con sus nietos. Los besó y los abrazó, ahí lo dice la escritura. Lo segundo, la segunda base es la formación. Instruye al niño en su camino. En su camino, en el camino que está determinado para él. Que aunque fuera viejo, no se apartará de él. De un camino que Dios le ha destinado a cada persona. Lo que pasa es que los hombres tuercen su camino, pervierten su camino. Pero Dios ha puesto un camino de eternidad para todos. Pero no todos lo seguimos. Y los padres tienen la responsabilidad de poner a sus hijos en ese camino de la salvación. Son los padres. Y lo hacen a través de la instrucción, de la formación. Los niños no van a las escuelas a educarse ni a formarse, van a lo contrario. Pero es su responsabilidad, mi responsabilidad, dar la instrucción. Y la instrucción son 4 cosas. Primero amor, luego ejemplo, luego enseñanza y luego disciplina. Oh, pastor, pero usted lo enseña mucho. Pues hay poder en la repetidera. Mire lo que dice Proverbio 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No despreciaréis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre. ¿Está hablando quién? Salomón. Yo fui hijo de mi padre. Es decir, que David lo enseñaba. Delicado y único delante de mi madre. Es decir, que él tenía allí la atención de su mamá y de su papá. Por eso un día Dios lo probó. Lo probó. Y el hombre, Dios le puso el cheque. ¿Por qué? Porque un día, justamente, él le dijo a Dios: no quiero que me des riquezas, no quiero que me des victorias, no quiero que me des nada, solamente dame sabiduría. Y Dios dijo: ay, ¿quién le enseñó eso a usted? Mi papi. Ahí lo está diciendo. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Bien, ese es el segundo. Instrucción, enseñanza. Enséñale a tus hijos. Cuando entren a un lugar y no saluden, no los regañes ahí. Deles una cátedra de saludo en la casa cuando lleguen a la casa. Papito, venga acá. Tú entraste a esa reunión o estuviste allí en aquel lugar. Yo saludé a las personas y tú seguiste derecho. Ni siquiera, tú tienes que aprender a saludar. Y se saluda así, de esta manera: hermano, Dios le bendiga, y dele la mano. Ah, pero no me la dan a mí. Usted la va a dar. Papito, la próxima vez que vamos a una casa, ¿cómo se va a sonar con el mantel de la señora? No lo regañe ahí, no le diga nada ahí. Llévelo a la casa y háblele. Eso no se hace. Hay que enseñarle a los hijos. ¿Por qué? Porque lo tercero que tienen que tener los padres es supervisión, ojos abiertos. Más en ese tiempo, más con esos teléfonos, más con esas tabletas, porque toda la ciencia y la tecnología vienen contra sus hijos, contra el alma de sus hijos, contra la espiritualidad de sus hijos, contra la formación de sus hijos. Satanás está trabajando para destruirlos. Los padres tienen que trabajar para construirlos. Digan amén. Digan amén. Así es que usted tiene que estar vigilante con sus hijos. A ver qué es lo que tienes en la boca. Muestre a ver. A ver qué trajiste de la escuela. Muestre esa bolsa. ¿Qué es lo que traes ahí? Déjame ver qué es lo que están mirando. Déjeme ver ese jueguito. Hermano, hay gente que tiene sus padres y los padres están ahí tan ocupados, y para que los niños no vengan a molestar, tome el teléfono. Vaya, pero déjeme tranquilo. Y el muchachito lo que quiere es meterse y navegar. Y navegar. Y por allá se va a encontrar con el diablo. Porque lo está buscando. No el niño, el diablo. Miren lo que hacía esta madre. A esta madre tenía 5 hijos. 5 hijos. Y dice, segunda de Samuel 21:10. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de silicio y la tendió sobre sí en un peñasco. Sobre sí. Desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo,
no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni las fieras de noche. Está hablando de sus hijos. Sus hijos, tenía 5 hijos, y ella se puso, tomó una tela de silicio y comenzó con ella misma de día a espantar, y de noche también. Yo recuerdo que yo tenía, ¿cuántos años? Póngale 7 años. Y yo recuerdo, claro, mi papá y mi mamá andaban peleando. Y una noche yo tuve un sueño y vi una ventana ahí, vi un demonio horrible. Me traumó, todavía tengo el trauma. Yo recuerdo, yo lo que necesitaba esa noche era que mi papá viniera a llorar por mí. Él no vino. Me fui donde mi mamá lo que hizo, no, mi hijo, vaya a cuestión otra vez. Es la bobada. Eso fue lo que me dijo. Pero eran demonios buscando mi alma. Lo de los niños. Y los padres, ¿qué tienen que hacer ahí? ¿Sabe qué tiene que hacer un padre con un hijo así? Que se despierte después de una pesadilla. Orar juntos, bendecirlo. No, y ahí viene la cuarta cosa. Mire, hermano, escuche bien. Mire bien qué es lo que su niño. Hable con el niño. Tenga confianza con el niño. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dijo esa amiguita? ¿Qué te dijo ese amiguito? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás chateando? ¿A dónde vas a ir? Que me gira la casa. Aquí no vas a ninguna casa. Vamos los dos. No. Tú no vas a ningún lado. Por favor, piénsenlo. No piensen que yo soy aquí pastor hace un año nomás. Yo les puedo contar casos terribles de cosas que han pasado. Ustedes no se imaginan lo que hace el diablo, aún en las iglesias. Pero Dios, mientras hablemos así, mientras se predique así, a Satanás lo tenemos lejos de aquí, para que no se aproveche. Una madre debe estar vigilante, y un padre también. Yo vivía en un lugar, una casa, un verano, y la parte de atrás de la casa yo estaba ya ocupado, y el Señor me dijo: ¿dónde está tu hijo? Me dijo el Señor. Y yo dije: uy, aquí está el uno, aquí está el otro. ¿Dónde está el otro? Y me fui a mirar, me fui para el patio, y yo: ¿dónde está? ¿Dónde está mi hijo? Cuando lo veo, estaba con el vecinito, y el vecinito le estaba sacando unas revistas. Dios me avisó. Me dijo ahí: ¿dónde está tu hijo? Me lo avisó, hermanos. Cuando yo llegué y los encontré a los 2 muchachitos ahí, mi hijo le dijo: mire a mi hijo, y comenzó a temblar. Le llegó el temor de una vez, soltó eso y dije: ven acá, aquí no vuelves, papá. Este niño no tiene padre cristiano y tú eres cristiano, papá. Y yo: entonces creen en Dios, acuérdate, no te vuelves a asociar con él. ¿Sabes una cosa? Dios me dijo que tú estabas haciendo algo malo y me mandó para acá. Y él lo creyó. Dios, como quien dice: yo no puedo hacer nada malo porque ahí me llega mi papá. Supervisión. Y por último, promoción. Eso es muy lindo, hermanos. Terminé ya, hermanos. Mire, ¿cómo les parece que hubo una familia donde los 2 eran irreprensibles? ¿Sabe qué significa irreprensibles? Que no había nada que decir de ellos. Ese hombre llamado Zacarías era un hombre que iba a la iglesia, al templo, pero era un hombre de verdad, que respetaba a su esposa, respetaba su hogar, respetaba a su familia. Y tenía una esposa que se llamaba Elizabeth. Y también ella con su esposo eran irreprensibles. Y Dios, como estaban irreprensibles, dijo: estos me sirven para que de ellos salga. Porque esa fue la idea de Dios. Él dijo: ustedes, hermanos, no sean desleales con la mujer de su juventud, porque ustedes van a llorar aquí en el altar y yo no lo voy a oír. Si usted es desleal con la esposa de su juventud, si usted se separa, si usted es infiel a su esposa, no me vengas a pedir aquí al altar, porque no te voy a oír. Eso está en Malaquías capítulo 2. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Dios? ¿Y por qué yo hice uno de 2? Porque deseaba una descendencia para mí.
¿Qué es lo que quiere Dios de nuestros hijos? ¿Una descendencia para quién? ¿Para el mundo o para quién? Para Dios. Entonces Él dice, yo quiero una descendencia para mí. ¿De dónde? De gente irreprensible. Y entonces de ahí salió ¿quién? De Zacarías y de Elizabeth. ¿Quién salió? Salió Juan. Juan no fue cualquiera. De los profetas, el mayor de todos ha sido Juan. Ninguno otro como él. Pero en el reino de Dios, el más pequeño de ellos es más grande que Juan. ¿Y qué dijo Zacarías? Escuchen esto, porque esto es lo que tiene que haber. Hermano, cuando su niña, usted le va a poner a su niña a tender la cama, o le va, entre otras cosas. Yo no entiendo cómo hay madres que no les enseñan a cocinar a sus hijas. Entonces no van a ser madres nunca. Porque ¿quién le va a dar de comer a un niño? No todo el tiempo van a tomar de pecho. Ella va a tener que cocinar algún día. Pero hay mujeres que no cocinan para nada. Oye, no, eso es como un monstruo. Yo no entiendo. Eso no lo entiendo. Eso a mí nadie me convence a mí de eso. Si hay dos cosas que hacen a un hombre feliz en un hogar. Y lo primero es, ya lo dijo alguien por ahí calladito, es que estamos en tiempos diferentes. Pero la mujer debe estar en casa, cuidadora de su casa, la que debe cocinar. Se acabó el gozo, ¿no? Pastor, está en el siglo XXI, retrógrada, actualícese, ¿sí? No venga con eso, hermano. Deje la pereza, hermana. Esto no estaba en los apuntes, pero ahí lo metí ya. Entonces, ¿qué dijo Zacarías? Es que cuando le estoy diciendo a una niña, ay, hiciste mal el arroz, mamita, no le digas, es que eres una inútil, nunca te vas a casar. Ya ahí la mató, ahí quedó viata para toda la vida. No le diga cosas así a sus hijos. Ay, muchachito tan bruto, usted es la oveja negra de la familia. Cuidadito con decir esas palabras a sus hijos, por favor. Estás maldiciendo tu generación. Si a ti te lo hicieron, tú no lo tienes que hacer con tus hijos. Esa no es una manera. Si el niño se equivoca, no, al contrario, bendícelo. Mire lo que dijo Zacarías con ese hijo, hermano. Mire, vea lo que le dice aquí, hermano. Es que es hermoso lo que le dice aquí. Y tu niño, ¿quién? Zacarías a ese niño. Y tu niño, profeta del Altísimo serás llamado. Mira lo que le dice. Pero no solamente eso. Dice, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Irás en la presencia del Señor por sus caminos preparando. Y dice aquí, hermano, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Es decir, iba a ser un predicador. Para dar conocimiento de la salvación de su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía, escuche, el niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Por qué? Porque su papá lo promocionó. Y usted tiene que promocionar sus hijas, y usted tiene que promocionar sus hijos. Y tú vas a ser una esposa bien, y tú vas a ser un esposo bien, y tú vas a ser un hijo de Dios bien, y tú vas a, hermano, y ore por él. Sí, claro, hermano. La abuelita un día le dijo a su nieto, papi, camina, acompáñame a dar una vuelta. Y se fue con el nieto. ¿Y a dónde lo llevaba? La viejita llevaba sus tratados y comenzó a tocar puerta por puerta. Ta. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le presento al profeta Julián. Y el es eso. Ya iba presentando a su nieto como el profeta de Dios. Pastor, promociónelo, ¿por qué no? ¿O quiere que se lo promocione el diablo? Usted es el que lo tiene que hacer. Bendiga a su hijo, bendígalo, dígale, Señor, este hijo mío lo dedico a ti, yo te lo presenté a ti, que tus ojos estén, cumple tu propósito en él. Lo que yo no hice, hazlo. Lo que yo no pude hacer, hazlo con él. Señor, que lo haga. Señor, que siga.
Señor, dale la esposa que necesita para que sean un hogar sólido. Señor, para que me den nietos que te alaben, que te glorifiquen. Hermano, hermana, eso es lo que se necesita. Para eso es que el Señor dice esfuerzo y sacrificio. Claro, al niño hay que educarlo, hay que darle disciplina. Y Eclesiastés, y con este versículo termino, Eclesiastés 8:11 dice: por cuanto no se ejecuta. Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia contra la obra mala, el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto para hacer el mal. Si su hijo comete un error, una mala palabra, una mala acción, un acto de rebeldía, corrígelo. Porque árbol que no se corrige crecerá torcido y no habrá quien lo enderece. Y si el papá está corrigiendo, mamá, shh. Y si la mamá está corrigiendo, papá, shh. Arréglese después en el cuarto las diferencias. Pero si el niño o la niña está cometiendo, ahí está el papá para que la corrija y la mamá para que lo corrija. Los niños, salió en la revista, ¿cómo se llama la de aquí de la ciudad? New York Times. En la revista New York Times, los niños son los que mandan ahora. Y he visto niños escupiéndole a la mamá, pegándole a las mamás, haciéndoles berrinches de la mamá, y las mamás apenas con la cara roja de la pena y de la vergüenza. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia contra la obra mala, el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto para hacer el mal. Castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, y no se apresure tu alma para destruirlo. La necedad está atada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Eso está en Proverbios 23, 13 y 14. Póngase de pie, por favor. ¿Cuáles son las cuatro bases de un desarrollo infantil? La primera, afecto. La segunda, instrucción, formación. La tercera, supervisión. Y la cuarta, promoción. Afortunadamente, al que le interese una familia funcional, puede encontrar este mensaje en YouTube. Que Dios nos ayude.